Muy buenas tardes, estimados docentes, estudiantes, entusiastas de la educación matemática y público general que nos acompaña en esta jornada. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación les da esta cordial bienvenida a nuestro tercer webinar de Educación Matemática. En la jornada de hoy, el doctor Pedro Morales Almazán, nuestro invitado, nos estará compartiendo su conferencia Mejorando la enseñanza de la matemática. Vamos a proceder a leer la semblanza curricular del doctor Morales Almazán. El profesor Pedro Morales Almazán es originario de Guatemala. Su interés en la matemática comenzó en secundaria, cuando participaba en las Olimpiadas de Ciencia. Esto lo llevó a descubrir lo interesante de la matemática, lo cual hizo que estudiara matemática e ingeniería electrónica en pregrado. Esta combinación de teoría y aplicación le hizo descubrir el poder de la matemática teórica y aplicada para describir y generalizar problemas de la vida real. Luego de terminar su pregrado, realizó estudios doctorales en matemática, especializándose en aplicaciones a efectos de campos cuánticos. Luego de graduarse, trabajó como catedrático en la Universidad de Texas en Austin por 5 años y desde 2018 trabaja en la Universidad de California, Santa Cruz. Para el profesor Pedro, la matemática provee una manera de describir la realidad. No es solo un lenguaje, sino también un área llena de objetos de estudio en sí misma. Le interesa investigar acerca de métodos innovadores de enseñanza, como enseñanza reflexiva, el aula invertida, el uso de la tecnología adaptativa para inclusión y la equidad. Sus intereses también incluyen las aplicaciones de las funciones Z en teoría de números y en teoría de campos cuánticos, así como también la divulgación y los círculos matemáticos. Agradecemos de antemano al profesor Pedro por abrirnos este espacio en su agenda y estar en esta jornada compartiéndonos este webinar. Sin más dilación, entonces vamos a ceder la palabra al profesor Morales Almazán. Bienvenido, profesor. Gracias Luz por la presentación y a Senacid por la oportunidad de compartir aquí con ustedes. Acá estoy viendo el chat, así que saludos a todos que nos ven desde varias partes del mundo, ¿no? Esta es la gran ventaja de ahora tener este acceso a estas herramientas remotas. Ahí tenemos gente en Ecuador, en Panamá, en Guatemala, en Argentina. Saludos a todos. Voy a tratar de estar atento al chat, aunque a la hora de compartir pantalla pues es un poquito difícil. Así que pueden poner sus preguntas ahí y si no las miro de una vez, pues al final vamos a tener un tiempo para responder las preguntas. Así que mi plan va a ser hablar un poquito sobre las distintas metodologías de enseñanza de matemática. Les quiero contar un poquito de mi experiencia dando clases a nivel universitario. Yo estoy acá en la Universidad de California en Santa Cruz, entonces quisiera darles un poquito esa experiencia que he tenido. Y pues no trato de hacer un panorama completo de todas las posibles metodologías, porque sería bastante complicado, bastante complejo de abarcar todo, pero sí quiero centrarme en algunas que para mí son muy importantes y que a veces se nos olvidan un poquito en matemáticas. Así que mi plan va a ser mostrarles un poco esta forma en que podemos volver la matemática más relevante, más interesante y creo yo que también mucho más efectiva. Así que voy a compartir aquí mi pantalla para mostrarles la presentación que tengo y pues luego vamos a tener un poquito de tiempo para preguntas, ¿ok? Entonces, como bien lo dijo Luz, la idea es tratar de ver estas estrategias que nos pueden ayudar a mejorar la enseñanza de la matemática. Y creo que uno de los aspectos fundamentales es que incluso nuestra mentalidad, nuestra imaginación, cuando pensamos en alguien dando una clase de matemática, es que pensamos prácticamente en esto. Ya sea a nivel secundario, primario o universitario, cuando nosotros pensamos en un maestro de matemática o en un profesor de matemática o en un catedrático,
lo que pensamos es esto. Pensamos a alguien enfrente de una pizarra haciendo pues por ahí símbolos, garabatos por ahí y hablando. Básicamente esa es la imagen que generalmente se nos viene a la mente. Y me parece muy interesante porque nosotros, al haber estudiado matemáticas, al incluso hacer matemática hoy en día, generalmente no la hacemos de esa manera. No la hacemos con alguien en el frente hablando hacia nosotros, sino más o menos la hacemos con una hoja y un lápiz o lapicero trabajándola por nuestra cuenta. Y esto me llama mucho la atención porque generalmente la forma en que nosotros enseñamos la matemática no es exactamente la misma forma en que hacemos matemática. Y esto me parece muy interesante. A mí en lo personal me gusta pensar en la analogía con los deportes porque hace una comparación entre lo que pudiéramos llamar la enseñanza tradicional, que es el aprendizaje pasivo, y lo que vamos a ver sobre el aprendizaje activo. Con enseñanza tradicional me refiero precisamente a esta imagen que les mostraba de alguien al frente nada más hablando o escribiendo en el pizarrón. Y lo llamamos pasivo porque prácticamente se vuelve como nada más un teatro, algo en donde los alumnos son espectadores. Y si pienso un poquito en esto que mencionaba sobre el paralelismo con el deporte, en este sentido, la enseñanza tradicional es como ver un partido de fútbol por la televisión. La enseñanza tradicional es entonces el alumno estar sentado viendo qué es lo que pasa. Y en realidad es una cosa muy distinta ver un partido por la televisión a estar jugando en el campo. Son dos cosas muy diferentes y por eso creo yo que la analogía con el deporte es muy importante. Porque si nosotros comparamos la matemática con jugar fútbol, por ejemplo, la enseñanza tradicional es ver un partido por la televisión los domingos. Sin embargo, el aprendizaje activo es estar en el campo, jugar con la pelota, estar ahí corriendo, saltando de un lugar a otro, rozándose con los otros jugadores. Y entonces la pregunta principal es, ¿cómo creen ustedes que podemos aprender a jugar fútbol? ¿Podemos aprender viendo la televisión todos los domingos o podemos aprender yendo al campo, corriendo detrás de la pelota, tirando patadas? Estas son las dos formas en que yo creo que podemos analizar el estado de cómo enseñamos la matemática, como un deporte pasivo o como un deporte activo. Y muchas veces incluso nuestros alumnos están acostumbrados a esta pasividad, a nada más ser un espectador. Y esto es algo importante porque el aula actual, el profesor actual, va a ser ese, digamos que entrenador, si sigo utilizando esa analogía de los deportes, que nada más está al frente. Como entrenador, de hecho, juega un papel bastante raro. Porque cuando nosotros pensamos en una clase de matemática, pensamos en el profesor al frente del salón con el pizarrón, escribiendo, haciendo los problemas, haciendo los cálculos y explicándolos. Pero si utilizamos esa analogía con el deporte, si el profesor es como el entrenador, noten ustedes que en los partidos de fútbol, el entrenador de hecho es el que menos trabaja. Cuando nosotros vemos los partidos de fútbol por la televisión, el entrenador está desesperado, camina de arriba a abajo, pero casi no hace nada. En comparación con los jugadores, el entrenador es prácticamente pasivo, no hace casi nada. Los activos son los jugadores, andan corriendo de un lado al otro. Incluso el promedio de cuántos kilómetros los jugadores corren por partido anda casi como por los 10 kilómetros. Es bastante actividad. En cambio, el entrenador se mueve unos pocos metros y ya. Sin embargo, esto no concuerda con lo que nosotros vemos tradicionalmente en las aulas, porque el que está trabajando más es el profesor. El profesor
escribe, el profesor calcula, el profesor explica, el profesor habla y los alumnos están casi siempre nada más viendo, con una actitud pasiva. Incluso cuando tenemos, digamos, escenarios un poquito más colaborativos, también tenemos de que el que trabaja más es el profesor. Aunque tengamos un poco de interacción con los alumnos, el profesor es el que obtiene todo el trabajo, todo el esfuerzo. E incluso ustedes no me dejarán mentir, cuando uno da una clase, cuando uno explica algo, cuando uno da un curso, uno aprende mucho sobre ese curso, porque uno está activamente trabajando. Y esto es lo que creo yo que muchas veces nos hace falta a la hora de pensar en una forma de involucrar al estudiante de una forma más activa. Entonces, el aprendizaje activo quiere decir principalmente involucrar al alumno en su propio aprendizaje, involucrar al alumno en su propio aprendizaje. Es decir, el alumno no es nada más alguien que recibe el conocimiento, sino también lo tiene que gestionar, lo tiene que crear, lo tiene que manipular. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Una de las cosas que en lo particular creo que debemos de reformar y de cambiar un poco el paradigma es de que un profesor es alguien que explica. Generalmente nos enfocamos en que enseñar quiere decir explicar. Nos enfocamos en que solo eso es lo que el maestro hace. Y generalmente decimos eso, ¿no? Decimos que alguien es un buen profesor o alguien no es un buen profesor, dependiendo de qué también puede explicar algo, de qué también lo puede comunicar. Y nosotros somos profesores, somos maestros, no somos explicadores. Ese es otro tipo de profesión. Es una parte que se involucra a la hora de enseñar, a la hora de ser un maestro, un profesor, pero no es la única. Porque creo que es fundamental darnos cuenta de que el alumno también está jugando en este juego. El alumno, de hecho, tiene una parte muy fundamental y una injerencia en su propio aprendizaje. Creo que es importante entonces también darle esa responsabilidad al alumno, en que el alumno no puede estar nada más sentado viendo qué es lo que está pasando y aprender. No es una forma eficiente. Y de hecho, quisiera hacer un pequeño paréntesis en esto porque creo que es muy relevante, sobre todo a nivel de pandemia. Que en estos 2 años más o menos, tal vez muchos de ustedes todavía siguen en remoto. Nosotros acá en California ya estamos en presencial, pero más o menos todos experimentamos un periodo en donde los alumnos nada más interactuaban con nosotros por medio de la computadora. Y en muchas ocasiones quizás ni siquiera había esa interacción, sino que era tal vez una metodología asíncrona, en donde los alumnos quizás nada más leían algo o veían un video y hacían sus trabajos. Y creo yo que en este tiempo, lastimosamente, una de las cosas que debemos de poner atención como maestros y como profesores es que quizás se dio un poco esta idea de que la matemática se puede aprender nada más viendo. Creo que muchos de nuestros alumnos fueron a YouTube a ver videos o fueron a otros sitios como Khan Academy para ver videos o los mismos videos que tal vez nosotros les proporcionamos. Y quizás se dio esa idea de que se podía aprender matemática nada más viendo, que es precisamente lo que yo creo que pasaría con pretender aprender a jugar fútbol nada más viendo los partidos los domingos. Y esto es algo que creo yo que tenemos que poner mucha atención, sobre todo en los años que van a venir ahora después de la pandemia, ahora tratando de regresar a estar en persona, porque creo que es algo que tenemos de lo cual nos tenemos que ocupar. Muchos alumnos van a tener este subconsciente que les dice que nada más hay que ver, que nada más se puede aprender matemática viendo videos, nada más se puede aprender siendo un espectador.
Y la idea del aprendizaje activo es totalmente lo contrario. Nosotros tenemos que trabajar en esto. Entonces, el aprendizaje activo, podríamos decirlo que son un conjunto de estrategias pedagógicas centradas en la actividad del alumno. Es decir, hacer o gestionar que el alumno haga algo. No que nada más sea un espectador pasivo, sino que haga algo. Porque en este caso, el alumno se vuelve un ente activo de su propio aprendizaje, realizando acciones directas que estimulen sus procesos cognitivos. Es decir, no importa qué tan inteligente sea un alumno, qué tan motivado sea, si nada más está recibiendo, si nada más está viendo, si nada más está oyendo, pero nunca actúa, pero nunca ejecuta, va a ser muy difícil que vaya a tener un aprendizaje efectivo. La idea de este aprendizaje activo, entonces, es poner en acción al alumno. Quisiera subrayar esa palabra, acción. La acción es muy importante a la hora de hablar del aprendizaje activo. Entonces, necesitamos involucrar al alumno dentro de su propio aprendizaje. Nosotros, incluso si lo dijera en palabras, sonaría raro. Nosotros no podemos hacer aprender a alguien. Nosotros podemos ayudarle, podemos guiarle, podemos, digamos que dirigir por dónde puede realizar su aprendizaje, pero nosotros no podemos aprender por ellos. En este caso es fundamental, de hecho, decirle al alumno, comunicarle al alumno que ellos son sus propios gestores, que ellos tienen acción, tienen injerencia sobre su propio aprendizaje, y esto es fundamental. Y esto nos hace encontrar una diferencia clara entre el aprendizaje activo y el aprendizaje pasivo. Y para mí, la diferencia radica en estas dos palabras. Yo creo que estas dos palabras son las palabras claves a la hora de poder encontrar esta diferencia entre el aprendizaje pasivo, el aprendizaje tradicional, si ustedes quieren, y el aprendizaje activo. Creo yo que las dos palabras claves son enseñar y promover. Creo que muchas veces nos enfocamos demasiado en la palabra enseñar, que nosotros como maestros estamos habituados a enseñar. Y generalmente, pues enseñar lo que quiere decir es comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. O sea, nosotros comunicamos, enseñamos, mostramos, ¿verdad? Y esto es, de nuevo, regresando a esta imagen inicial que les mostré, es lo que generalmente hacemos con un aprendizaje pasivo. Cuando nosotros nos paramos enfrente del salón, cuando escribimos en la pizarra, estamos enseñando, estamos literalmente mostrando. Pero creo que como profesores, como maestros, podemos ir más allá de nada más enseñar. No estoy diciendo que no enseñemos, creo que enseñar es muy importante. Sin embargo, no es todo, no es lo último que debemos de hacer, sino que debemos de ir más allá. Y uno de los verbos que me gusta a mí personalmente es este verbo de promover. Promover quiere decir fomentar o fortalecer la realización o el desarrollo de una cosa, iniciándola o activándola si se encuentra paralizada o detenida provisionalmente. Esta definición me parece muy, muy importante porque nosotros como maestros no solo comunicamos, sino también fomentamos. Creo que es necesario tener estos dos aspectos, no solo el comunicar, no solo el decirle a los alumnos, el mostrarle, sino también fomentar, es decir, favorecer la realización o el desarrollo de una cosa. Estamos favoreciendo, estamos ayudando a los alumnos a que puedan desarrollar el aprendizaje dentro de ellos mismos. Y me gusta mucho esta definición en particular porque dice que nosotros podemos iniciarla o activarla. Vamos a encontrarnos con diferentes tipos de alumnos. Vamos a encontrar con alumnos que tal vez tienen digamos que este conocimiento matemático tal vez dormido y nosotros lo podemos activar. Y tenemos otros alumnos que tal vez no tengan mucho conocimiento matemático, entonces nosotros podemos iniciarlos. Y esto me parece muy importante
de promover, porque el promover es un verbo activo, es algo que me evoca una acción, algo que está pasando. Sin embargo, enseñar es algo muy pasivo, es algo que es estático. Yo les puedo enseñar una fotografía. Sin embargo, cuando yo les promuevo, los estoy incitando a poder hacer una acción, a realizar una acción. Entonces, me gusta siempre pensar en esta comparación entre el enseñar y el promover. Creo que como profesores no necesitamos solamente enseñar, sino también promover el aprendizaje en nuestros alumnos. Entonces, quisiera hablar en particular de 3 estrategias que han servido mucho en matemática. Creo que como matemáticos siempre estamos innovando, siempre estamos pensando en nuevas formas de poder comunicar estas ideas a los alumnos. Y hay 3 en particular que yo utilizo activamente en mis clases en la universidad y que recomiendo muchísimo, incluso a todo tipo de nivel, ya sea a nivel primario, secundario o pues universitario también, que creo que son muy importantes. La primera de estas es la que conocemos como el aula invertida. No, algunos de ustedes tal vez ya conocen estas estrategias, pero nada más quisiera como delimitarlas y exponerlas en el caso particular en las que yo las he utilizado. La idea del aula invertida es una forma de repensar cómo utilizar el periodo de clases. Tradicionalmente, nosotros utilizamos el periodo de clases como una manera de transmitir conocimiento. Es decir, el maestro se para al frente del salón, empieza a escribir las definiciones o empieza a escribir los teoremas o las propiedades que se van a trabajar y posteriormente va a hacer unos ejemplos. Tal vez hace algún par de ejemplos numéricos y los muestra a la clase. Y entonces, más o menos la película de lo que está pasando es el profesor escribe en el pizarrón, el alumno mira lo que escribe el profesor en el pizarrón y procede a escribirlo en su cuaderno. Y entonces tenemos digamos que este traspaso de conocimiento del profesor a la pizarra, de la pizarra a los ojos del alumno y de los ojos del alumno al cuaderno. Básicamente eso es lo que tratamos de hacer tradicionalmente en un aula pasiva, digamos. La idea del aula invertida es tratar de remover eso del tiempo de clase y ponerlo al alumno como un tipo de lectura o como un tipo de introducción, y puede ser lectura, puede ser video, que se hace antes de venir al salón de clases. Digamos que ese sería un tipo de trabajo que se le asigna al alumno. Se le asigna al alumno leer las definiciones, se le asigna al alumno leer las propiedades, incluso se le asigna al alumno leer ejemplos. Y quiero enfocarme en la palabra leer, porque no estamos haciendo de que el alumno aprenda las cosas por sí mismo. No estamos tratando de hacer de que el alumno sea autodidacta, sino que la idea con esto es familiarizar al alumno con los términos, familiarizar al alumno con las estrategias y entonces nosotros utilizar el tiempo de clases para poder actuar, para poder hacer problemas, por ejemplo, para poder hacer actividades en la cual el alumno pueda realizar estas conexiones cognitivas entre estos términos que estuvo, digamos que leyendo, que estuvo familiarizándose, y la acción, lo que está pasando a la hora de hacer problemas, de hacer ejemplos. Con esto, lo que logramos entonces es manejar el tiempo de una manera más efectiva, que generalmente nosotros decimos, bueno, es que no me da tiempo en la clase de poder dar el contenido y poner a los alumnos a trabajar. El aula invertida entonces viene a ayudarnos con este problema. Porque más aún, hoy en día, los alumnos pueden encontrar la teoría en muchos lados. De nuevo, como decía al principio, pueden ver videos de YouTube, incluso también hay hasta personas dando clases o pequeños conceptos en TikTok
en Snapchat, en varias de estas plataformas. Entonces, creo yo que el objetivo principal de nosotros como maestros ya no tiene que limitarse a dar contenido. Ahora, en el mundo actual en el que vivimos, el contenido está literalmente en cualquier lado. Nosotros nos metemos a Google y ponemos ecuación de la recta tangente o ponemos teorema de Pitágoras. Lo podemos encontrar muy rápido. Ya no necesitamos como maestros ser la fuente del conocimiento. Esto funcionaba antes, esto funcionaba hace algunos años en donde no teníamos acceso como población al conocimiento. Entonces el maestro se volvía la fuente del conocimiento y tradicionalmente por eso es que digamos que la forma de enseñar que tenemos fue heredada justamente de esta propiedad, de que el maestro era el que sabía, era el que tenía el conocimiento. Ahora estamos en la era del conocimiento, en donde encontrar conocimiento, encontrar la teoría, ya no es tan difícil. Entonces, como maestros, no debe ser esta nuestra prioridad, sino nuestra prioridad debe ser gestionar ese conocimiento. No necesariamente comunicar el conocimiento, sino gestionarlo. Y la idea del aula invertida creo que es muy importante porque entonces vamos a tener una imagen como la que tenemos acá, en la cual no vamos a tener digamos que la estructura de salón tradicional en el cual tenemos varias sillas o escritorios o pupitres viendo hacia el frente. Hay un frente, ¿verdad? Como que fuera casi que una sala de teatro, en donde tenemos un escenario y tenemos las sillas viendo hacia ese escenario. Sino que con esta aula invertida, como vemos acá, incluso se reorganiza la estructura física del salón, en donde lo importante ya no es ver hacia el frente, ver hacia el maestro, sino aquí en esta imagen vemos que de hecho no hay frente. El frente es el centro de cada una de estas mesas. El frente entonces se vuelven los alumnos, no se vuelve el maestro, sino se vuelve el alumno. Y en este sentido, regresando a la analogía del fútbol, el maestro se vuelve como un entrenador, en donde el maestro lo que hace es gestionar el conocimiento, es darle tips a los alumnos, es darle consejos de cómo pueden ellos trabajar con los problemas, cómo pueden ellos practicar la matemática. No es que está nada más dando una lección, nada más una sesión, sino más bien está siendo como un tipo de entrenador personal en donde se puede ocupar de lo que está pasando. Y en lo personal, yo utilizo esto para mis clases sobre todo de precálculo y cálculo en la universidad, en donde los alumnos tienen que leer la teoría básicamente antes de venir a clase, y durante la clase lo que hacemos es trabajar problemas, es trabajar ejemplos, es hacer prácticas. De esta manera los alumnos pueden ver dónde tienen debilidades, qué es lo que se necesita reforzar, y nosotros podemos identificarlas al momento. Muchas veces el problema de la enseñanza pasiva es que nosotros nos damos cuenta de las falencias de los alumnos hasta que pasa el primer examen. Y cuando ya pasa este primer examen, muchas veces ya es muy tarde para poder hacer algo. Incluso los mismos alumnos a veces dicen esto, y tal vez ustedes se pueden identificar con esto. Dicen, he estado estudiando mucho, creí que estaba entendiendo, pero me topé con el examen y me di cuenta que en realidad no estaba entendiendo. Ya para el primer examen ya resulta ser muy tarde para poder hacer cambios significativos. A la hora de invertir el aula en este sentido, entonces nosotros podemos estar mucho más atentos a poder identificar problemas que pueden aparecer y que nosotros vamos a poder entonces de una manera más efectiva los vamos a poder digamos que atacar. ¿Okay? Entonces, el aula invertida es una de las estrategias que a mí me gusta porque nos ayuda a manejar el tiempo de una mejor manera. Otra de las estrategias muy interesantes, sobre todo en matemática, es la enseñanza reflexiva. La enseñanza reflexiva es una técnica que
nos ayuda a promover el aprendizaje por medio del descubrimiento. Y esto del descubrimiento para mí es muy importante porque muchas veces, sobre todo en matemática, nosotros les damos respuestas a los alumnos a preguntas que no tienen. Les damos respuestas a los alumnos a preguntas que no tienen. Porque en una clase, por ejemplo, de cálculo, vengo yo y les digo, esta es la derivada de esta función. Y muchas veces los alumnos no saben por qué me interesa a mí calcular derivadas, para qué ando buscando yo la derivada de una función. O sea, no hay una motivación clara. O les venimos a enseñar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras dice a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Ok, listo. Pero el alumno no tiene una pregunta. Digamos, este dichoso teorema de Pitágoras no me viene a resolver un problema. Me están dando una respuesta para una pregunta que yo no tenía. Y esto se logra mitigar utilizando esta estrategia de la enseñanza reflexiva. Entonces, por ejemplo, en el caso del teorema de Pitágoras, podemos plantearlo como una pregunta. Podemos plantear como una pregunta. ¿Cuál es el área del cuadrado dibujado sobre la hipotenusa de un triángulo? Podemos plantearlo como una pregunta. En este caso, lo importante entonces es darle una motivación clara. Si yo, por ejemplo, en mi caso de cálculo, les digo, hey, quiero encontrar cuál es la velocidad de esta partícula. Quiero encontrar cuál es la velocidad de esta partícula. Estoy dando una pregunta clara y estoy enfocándome primero en la pregunta para luego descubrir, encontrar y entender la respuesta. Sin embargo, muchas veces cuando enseñamos la matemática lo hacemos al revés. Primero les enseñamos la respuesta y después tratamos de hacer que entiendan por qué esa respuesta me va a servir para algún tipo de pregunta. Como dicen por ahí, muchas veces lo que estamos haciendo es encontrar un problema para mi solución. Y la vida en realidad no pasa así. Primero tenemos el problema, luego encontramos una solución. Y la idea de la enseñanza reflexiva es justamente eso, es enfocarse en el descubrimiento y la experiencia, enfocarse en un problema para poder resolverlo, enfocarse en una pregunta para poder resolverla. Entonces, a mí me gusta muchísimo esto y yo lo utilizo mucho, sobre todo en los cursos ya de últimos años en matemática, sobre todo en geometría. Es una de las materias en donde me gusta muchísimo utilizarlo, porque podemos dar, digamos que preguntas concretas, ¿verdad? Como esta, la del teorema de Pitágoras, en donde primero nos enfocamos en entender la pregunta, nos enfocamos en ver cuál es la información que tenemos para luego entender entonces la respuesta, entender la relevancia de este a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Ya encuentra una significancia mucho más importante. Yo la enseñanza reflexiva creo que es algo bastante efectivo, sobre todo del lado de la motivación. Nos ayuda a motivar los contenidos y hacerlos relevantes, hacerlos personales. Y esto creo que es bastante importante en la matemática. Y la última estrategia que quería compartir con ustedes es la que conocemos como la enseñanza basada en proyectos, que es parecido a esta idea de la enseñanza reflexiva, pero un paso más allá, en donde lo que hacemos ya no es hacer una pregunta, digamos que filosófica o más teórica, sino enfocarnos en un problema real y concreto. O sea, ya no voy a hablar del teorema de Pitágoras diciendo cuál es el área del cuadrado dibujado sobre la hipotenusa, sino vamos a hablar sobre algo en concreto, vamos a hablar sobre un aspecto real, algo que podemos ver en la vida diaria, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos hablando sobre, por ejemplo, funciones, si nosotros vamos a hablar sobre funciones en nuestra clase, una enseñanza basada en proyectos puede requerir utilizar una función para describir algo en la vida real. Por ejemplo, para describir la temperatura del día de hoy.
utilicemos el lenguaje de funciones para describir cuál es la temperatura del día de hoy. Utilizando datos, por ejemplo, de Google, datos del clima, hagamos una función. O, por ejemplo, si nosotros decimos, queremos ver, queremos modelar cuál es la trayectoria de una piedra. Si yo lanzo una piedra, tratemos de hacer un modelo que me vaya a graficar la trayectoria de esta piedra. Entonces, ese es un problema real, concreto, incluso sencillo de entender, en el cual lo que estamos haciendo es aplicando los conceptos a algo que sea tangible. Muchas veces el problema en particular con la matemática es que la volvemos bastante abstracta. Incluso yo diría que dentro de los problemas, entre comillas, aplicados que hacemos, muchas veces no son tan realistas. Porque a veces ustedes agarran un libro de matemática y van a ver el típico problema que dice que Pepito tenía 36 sandías y se comió 24. ¿Cuántas les quedan, verdad? Y sobre todo a un nivel primario, los alumnos aprenden a que estos problemas de matemáticas son fantasía. No vamos a tener ninguna persona que tenga 36 sandías, a menos que venda sandías, pero mucho menos vamos a tener alguien que se pueda comer 24 sandías. Entonces, desde pequeños les estamos enseñando a los alumnos que la matemática es algo irreal, es algo abstracto, es algo fantasioso. Y la idea de esta enseñanza basada en proyectos es tratar de rescatar esto, tratar de volverlo real, concreto y aplicable. Porque ya sea álgebra, ya sea geometría, ya sea el cálculo, cualquier cosa que nosotros enseñemos en matemática, de hecho, muchas veces ha venido por parte de un problema real. Por ejemplo, la geometría se inventó, se creó, se desarrolló por un problema muy concreto. El problema concreto era que el gobierno quería cobrar impuestos sobre los terrenos y quería hacerlo de una manera justa, de una manera equitativa. Es decir, si mi terreno estaba en forma de un círculo y el terreno de mi vecino estaba en forma de un cuadrado, ¿cuál era la forma justa de poder pagar impuestos? Para esto se desarrolló la geometría. Vino de un problema concreto y tangible y real. El álgebra de igual manera se desarrolló en base a un problema muy particular, y el problema particular era, si yo estoy haciendo transacciones en un mercado, estoy vendiendo mi producto, estoy vendiendo vegetales o frutas o animales, yo quiero poder hacer cálculos, quiero hacer cuentas de si estoy vendiendo una manzana a tanto, ¿cuánto me va a costar vender 20 manzanas, por ejemplo? O si estoy vendiendo una gallina a tanto, ¿cuánto me va a costar vender 15 gallinas? Hace más o menos 2000 años, 2500 años, pues no teníamos calculadoras, no teníamos incluso un buen sistema numérico. Entonces, estos eran problemas reales, eran problemas en realidad. Y el álgebra se desarrolló para poder resolver estos problemas. El algoritmo de la multiplicación, el algoritmo de la división, nos ayudó entonces a poder resolver estos problemas independientemente de si estamos hablando de manzanas o si estamos hablando de gallinas. No importa, los números representan cantidades y eso es en lo que el álgebra nos vino a ayudar. Vino a resolver este problema de poder hacer cuentas, de poder llevar contabilidad. Sin embargo, muchas veces no le decimos eso a los alumnos, nada más presentamos estas cuestiones irreales y abstractas y ahí es en donde les perdemos la motivación. Obviamente, el cálculo es una de las, digamos que, áreas de la matemática mucho más aplicadas y fue inventado, fue desarrollado precisamente para poder resolver problemas de física, precisamente para poder resolver en específico el problema de la manzana que va cayendo, la dichosa manzana que le cayó en la cabeza a Newton. La idea del cálculo entonces es poder no solo describir qué tan rápido cae la manzana, sino poder saber la posición de la manzana en cualquier instante. El cálculo se desarrolló para poder tener un modelo
que podemos nosotros utilizar para encontrar la posición de la manzana en cualquier instante. Y esta es la idea de la enseñanza basada en proyectos, en donde nosotros nos enfocamos en un problema real, y ese problema va a guiar el contenido que se necesita. Nosotros nos enfocamos entonces en un problema que puede durar un día para ser resuelto, o puede durar una semana, o puede durar todo el ciclo lectivo para poder ser resuelto. Y la idea entonces es motivar a los alumnos, ya sea trabajar en grupos o de forma individual, a que ellos vayan descubriendo cuáles son las cosas que se necesitan para llegar a resolver este problema. La enseñanza basada en proyectos es bastante interesante, y de hecho yo la estoy utilizando en este trimestre en mi clase de último año de licenciatura en matemática, de matemáticas en la industria. Y en este curso estoy utilizando precisamente esta metodología para que mis alumnos vayan descubriendo cuáles son las técnicas que se necesitan a la hora de resolver problemas en la industria. Yo, de hecho, en esta clase no doy clases, por decirlo así. No me paro al frente del salón, no doy contenido, sino más bien en lo que yo invierto mi tiempo es en encontrar problemas que ellos puedan resolver, problemas que les puedan enseñar a ellos cierto tipo de contenido y de habilidades, y en manejar los grupos, en guiarlos, en ver que ellos estén trabajando, que estén progresando y que puedan explicar sus soluciones. Entonces, para mí, esta es una técnica muy poderosa porque conecta directamente el contenido que nosotros queramos proveer con algo real, con algo concreto, con algo tangible que muchas veces se nos olvida. Y entonces, para mí, ya para comenzar, para ir terminando, para mí lo importante de la enseñanza activa, de esta enseñanza activa, es que digamos que hace una muy buena combinación de tres aspectos importantes a la hora de aprender cualquier cosa. En la enseñanza tradicional, en la enseñanza pasiva, en la enseñanza que nosotros, digamos, hemos estado acostumbrados y que tal vez muchos de nosotros experimentamos cuando fuimos estudiantes, se centra nada más en la parte de arriba de este triángulo. La enseñanza tradicional se enseña nada más en lo que entra en la cabeza. Se centra nada más en el aspecto, digamos, que puramente cognitivo. La enseñanza tradicional nada más es unidimensional en ese aspecto, en el cual nos enfocamos nada más en el contenido. Sin embargo, muchísimos estudios actuales nos enseñan que esta no es la única componente a la cual nos tenemos que enfocar, sino que también interviene lo que llamamos el corazón, digamos, la emoción y la motivación a la hora de aprender algo. Y también se involucra la mano, que le llamé acá, que es la acción, el esfuerzo, digamos que ese involucramiento personal. Podría decir entonces que la enseñanza activa es esta conjugación de estos tres aspectos, de estas tres dimensiones, la mano, la cabeza y el corazón. En otras palabras, la acción, lo que hace el alumno, el aspecto cognitivo, el contenido que le estamos dando, y el corazón, la motivación, esa emoción y esa conexión con el mundo real. Cuando nosotros conjugamos la acción, el contenido y la motivación, entonces ahí es en donde nosotros podemos fomentar la educación, podemos fomentar el aprendizaje de una manera más efectiva. Creo que esto es muy importante de tener en cuenta, porque de nuevo, cuando pensamos en una enseñanza pasiva, nos enfocamos nada más en decir, nada más en comunicar, nada más en enseñar. Sin embargo, la enseñanza activa no es solo eso, va un paso más allá. Involucra al alumno en sí como un ser humano, como un ente que está involucrado en su mismo aprendizaje. Es alguien que puede gestionar su mismo aprendizaje. Y entonces esta conjunción del alumno con el profesor nos ayuda a poder manejar esos tres aspectos. El profesor como alguien que fomenta y el alumno como alguien que gestiona su aprendizaje. Y esto es muy importante porque entonces nos dice de que un aprendizaje activo
se vuelve mucho más eficiente con un aprendizaje pasivo. Es importante darnos cuenta de estas otras dimensiones que tienen un papel importante a la hora de encontrar nuestro balance para poder tener una mejor experiencia de enseñanza-aprendizaje. De nuevo, creo que estas dos cosas, la interacción entre el alumno y el profesor, es muy importante. Cuando tenemos nada más enseñanza, tenemos digamos que una aproximación pasiva. Sin embargo, cuando tenemos enseñanza, aprendizaje, es cuando se vuelve activo y cuando se vuelve mucho más efectivo. Entonces, más o menos esto era lo que les quería comentar, estas tres estrategias puntuales. Obviamente hay muchas más y creo yo que pues como profesores, como estudiantes incluso de matemática, hemos experimentado algunas de estas técnicas, si bien tal vez nosotros incluso las hemos puesto en ejecución. Creo que es importante el darse cuenta de qué es lo que estamos haciendo, el darle una terminología adecuada para poder también ser más intencionales respecto de esto. Muchas veces nosotros como maestros estamos siempre innovando, siempre pensando qué cosas poder implementar y hacemos algunas de estas estrategias sin incluso darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, al poder verlas, al poder identificarlas y al poder nombrarlas, creo que podemos ser mucho más intencionales respecto de esto y obviamente podemos ser más efectivos. Entonces, básicamente esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Creo que estoy a tiempo así para poder leer sus comentarios y sus preguntas y pues nada más me resta agradecer de nuevo la oportunidad de poder compartir con todos ustedes y entonces creo que podemos pasar a las preguntas y comentarios si es que tenemos algunas por ahí. Sí, tenemos un comentario y algunas preguntas aquí. Si la audiencia tiene alguna otra pregunta que quisiera compartir, pues los invitamos en este momento a que la escriban en el chat y acá el profesor y también pues yo voy a estar vigilando para que se les pueda entonces responder. Tenemos un comentario de Miguel Alfredo Nadal. Nos dice que tendríamos que replantearnos muchas cuestiones sobre cómo enseñamos matemáticas a nuestros alumnos en la actualidad usando métodos que ya caducaron hace años. Sí, creo que es bastante importante darnos cuenta de eso. No sé cuántos de ustedes se recuerdan de Baldor, del álgebra de Baldor, la geometría de Baldor y la aritmética. Al menos a mí me tocó ver esto en secundaria. Y Baldor tenía la filosofía de que la matemática se aprendía nada más con repetición. Él tenía esta idea de hacer la práctica y la práctica. Y por eso es de que yo recuerdo todavía en uno de los capítulos del álgebra de Baldor, teníamos los 300 casos de factorización. Y yo recuerdo que de hecho en tercero básico, que es 10º grado en Guatemala, yo hice los 300 casos de factorización. Y esto fue una visión educativa, sobre todo como en más o menos de los 60 para los 80. Sobre todo se tenía esta idea de que la práctica era lo único que teníamos que hacer. Y como bien dice Miguel, creo que también no solo las filosofías educativas han ido cambiando, sino también el mundo en el que vivimos ha ido cambiando. Las necesidades han ido cambiando y creo yo que es importante adaptarnos a este mundo actual en el que estamos, ¿no? Y esto, diría yo, me atrevería a decir, las cosas que las estrategias, las pequeñas estrategias que mostré acá, pues nos van a servir para algunos años, tal vez para una época. Y luego nos va a tocar volver a reinventarnos, nos va a tocar adaptarnos para el mundo siguiente. Pero estoy totalmente de acuerdo, tenemos que replantearnos cómo enseñar esto, cómo a veces no batallar contra esto, contra los celulares. Ahora creo que en muchas de nuestras clases tenemos que los alumnos están con sus celulares ahí todo el día.
Y creo que en cierta parte tenemos que aprender a aceptarlo y sobre todo a utilizarlo. Quiero dar un ejemplo concreto para no extenderme tanto de cómo creo que podemos adaptarnos al mundo en el que vivimos. Durante pandemia, yo estuve dando clases por Zoom, como tal vez muchos de ustedes lo hicieron, clases remotas, y mis exámenes también fueron remotos. Y esto fue uno de los grandes problemas a los que todos nos enfrentamos. Cómo hacer los exámenes por Zoom, cómo hacer los exámenes remotos. Yo la forma en que lo logré atacar fue en aceptar de que muchos alumnos tal vez iban a colaborar, de que iban a comunicarse durante el examen. Entonces lo que hice fue hacer una parte del examen en grupo, explícitamente en grupo, y otra parte hacerla individual. Creo que también es importante mantener una parte individual, pero digamos que acepté el hecho de que va a ser muy difícil hacer que ellos no se comuniquen. Entonces vamos a utilizarlo para nuestra ventaja. Entonces creo que el comentario de Miguel es muy atinado, en el que siempre vamos a tener que estar innovando y adaptándonos. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Tenemos una pregunta de Tomás Torres. Tomás Torres, ¿cómo se puede estimular un aprendizaje activo en currículos nacionales tradicionales típicos de países latinoamericanos? Sí, esto creo que es algo que siempre resulta bastante, digamos que bastante difícil de poder manejar bien, porque sobre todo como profesores a veces tenemos esta presión de cubrir el currículo, ¿verdad? De cubrir contenidos. Y yo diría que tenemos que replantear qué significa el cubrir contenidos, porque lo que nos debería importar, lo que nos tiene que importar es que aprendan los alumnos, qué es lo que están aprendiendo. Solo porque yo vengo y, por ejemplo, dibujo esta línea acá en mi pizarrón, eso no quiere decir que mis alumnos aprendieron que es una distribución normal. Solo porque yo dije algo en clase, no quiere decir que los alumnos lo aprendieron. Entonces, esta idea de cubrir currículum, cubrir contenidos, puede ser un poco engañosa, porque de nuevo, solo porque yo lo dije, no quiere decir que los alumnos lo aprendieron. Y creo yo que en el aspecto latinoamericano, sobre todo, se presiona demasiado con necesitamos cubrir el contenido, necesitamos cubrir el currículum. Sin embargo, nos olvidamos de que lo importante no es que el maestro lo diga, lo importante es que el alumno lo entienda, que el alumno lo pueda utilizar. Y entonces yo lo que creo ahí es, obviamente no podemos cambiar el sistema de un momento al otro, pero creo que sí podemos hacer algo, sí podemos hacer pequeños cambios. Y eso es lo que yo, digamos que sugeriría. Yo sugeriría no cambiar todo de un solo porque es muy difícil cambiar la cultura. Incluso los mismos alumnos tienen cierta expectativa. De nuevo, yo creo que sobre todo con estos 2 años de pandemia, la expectativa del alumno es mucho más pasiva aún, porque estuvieron 2 años nada más viendo qué es lo que pasaba en Zoom. Entonces, regresar a lo presencial involucra un cambio de cultura. Y creo que la cultura se puede cambiar, pero se debe de cambiar poco a poco. Para que sea un cambio sostenible, un cambio efectivo, creo que debemos de ser estratégicos y ser un cambio poco a poco. Entonces yo diría, elegir las batallas, ¿verdad? Elegir cuáles son los contenidos que debemos, entre comillas, cubrir y cuáles son los contenidos en los cuales nosotros podemos ser un poco más efectivos con estas metodologías. De nuevo, no radica en utilizar todas las estrategias, sino que creo yo que es muy importante identificar cuáles son las estrategias que funcionan para nosotros, que funcionan para nuestra filosofía como maestros y que pueden ser implementadas dentro de nuestro ámbito, ¿verdad? Por ejemplo, en mi ámbito particular, el aula invertida funciona porque tenemos una plataforma en línea en donde yo puedo poner las notas que los alumnos van a leer, en donde yo les puedo asignar puntos por leer esas notas. En otros aspectos, en otros ámbitos, quizás esto no pueda servir de manera efectiva porque no hay una forma central
de poder gestionar estas notas o estos videos. Entonces, tal vez el aula invertida en ese aspecto, tal vez no me va a ayudar. Tal vez en un aspecto más, digamos, de low cost, por así decirlo, sin tanta tecnología, yo diría que una enseñanza reflexiva es algo que puede ayudar más. Es darle a los alumnos dentro del salón de clases problemas y proyectos reales y concretos en los cuales ellos puedan trabajar. Incluso trabajar con manipulables es algo muy, muy importante, sobre todo a nivel primario y secundario, en donde ellos puedan con sus manos trabajar, utilizar origami, digamos, a la hora de enseñar geometría. Es algo que es táctil, algo que es concreto y algo que los motiva mucho. Entonces yo diría que en el aspecto latinoamericano, en primer lugar, no tenerle tanto miedo a cumplir con el contenido, cumplir con el currículum, porque de nuevo, el que yo diga algo no quiere decir que ellos lo aprendan. Y segundo, trabajar con materiales didácticos, como lo llamamos hoy en día, ¿no? Enfocarnos en lo que pasa dentro del salón de clase, creo que es muy importante. Muchas gracias, profesor. Creo que tenemos espacio para otras dos preguntas. Giovannina Mengíbar nos comparte, cuando aplicamos aprendizaje basado en proyectos en la secundaria, ¿sería un solo proyecto que abarcara todo un trimestre? Sí, yo creo que esa es una muy buena forma de comenzar. En mi clase aquí en la universidad trabajamos por trimestres y yo les di un proyecto para todo el trimestre. Sin embargo, durante cada semana, para cada semana les di no proyectos enteros, sino problemas. Entonces, en lo personal, lo que hice fue compaginar esas dos cosas. Un solo proyecto para el trimestre, es decir, un proyecto grande en el cual se colabora entre varios alumnos. Y en cada clase lo que les doy es un problema, no algo tan fuerte como un proyecto, sino un problema de aplicación muy, muy concreto que me alcanza para una hora de clase. Entonces, creo que eso sería una muy buena estrategia y de nuevo depende con cuántos alumnos estamos trabajando. Yo lo estoy pudiendo hacer acá porque tengo 20 alumnos. Si tuviera 200 alumnos, creo que no lo pudiera hacer. Entonces, eso tiene mucho que ver también cuáles son los materiales y los recursos que tenemos disponibles. Nuestra última pregunta viene de parte de Andrés Toribio Carrillo. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha tenido con estas tres propuestas planteadas? Puesto que cambiar algo de la noche a la mañana no es nada fácil, tanto para los estudiantes como también para el docente. Claro, creo que sobre todo esa es la clave, ¿no? De no esperar resultados de la noche a la mañana. Creo que las expectativas es lo más difícil de poder manejar. Por ejemplo, esta idea del aula invertida, yo la trabajé cuando estuve en la Universidad de Texas y ahora que estoy acá en la Universidad de California. Y más o menos en ambos casos nos ha llevado aproximadamente unos 3 o 4 años en poder cambiar la cultura. Porque muchas veces, de nuevo, el alumno viene con cierta expectativa y cuando nosotros como maestros le decimos, bueno, tienen que leer esto o tienen que ver este video y en clase vamos a hacer problemas, el alumno puede pensar, oh, tengo que aprender por mi cuenta. Este maestro no nos está enseñando nada. Esto no es justo. Y es importante entonces dosificarlo para poder no solo decirle al alumno qué es lo que vamos a hacer, sino también para convencerlo de que esto funciona. Entonces, creo yo que justamente ese es la, digamos que el desafío, ¿no? El esperar cambios repentinos. Los cambios van a llevar tiempo. Se va a llevar tiempo también para cambiar una cultura de enseñanza. De sentirse de que estamos enseñando a la hora de gestionar cosas de forma diferente. Al principio yo pensaba que tal vez no estaba enseñando porque no estaba hablando tanto como hablaba antes. Y de nuevo, creo que esa es la diferencia entre enseñar y promover. Nosotros como maestros tenemos que ser promotores del conocimiento. Y cuando hacemos ese cambio en nuestra mentalidad, podemos hacer ese cambio en la mentalidad de los alumnos. Obviamente vamos a tener también desafíos a nivel tecnológico en cómo podemos implementar estas cosas.
Y también creo yo que es un desafío a nivel de tiempo. Es un desafío grande a nivel de tiempo. Aquí les estoy contando el resumen de lo que yo he hecho, pero digamos que encontrar problemas adecuados, el crear problemas, el crear proyectos, lleva mucho tiempo, mucho tiempo, porque tenemos que ser muy intencionales sobre qué es lo que queremos transmitir. ¿Queremos transmitir que el alumno nada más encuentre un número o queremos transmitir que el alumno encuentre un procedimiento, que encuentre una metodología? Entonces, prácticamente es como identificar qué tipo de semilla quiero yo sembrar en base al árbol que quiero obtener. Tenemos que ser muy intencionales. Entonces, los desafíos yo diría que son tres: tecnológico, obviamente, el desafío cultural y el desafío de tiempo. Estas metodologías, de hecho, requieren mucho más tiempo. Así que si estaban esperando trucos fáciles y sencillos para dar clases más efectivas, lo siento, esta no era la plática sobre eso. De hecho, la mala noticia es que van a invertir más tiempo, pero la buena noticia es que vale la pena y que los alumnos en realidad se motivan más y aprenden de una mejor manera. Muchas gracias, profesor. Bueno, esta ha sido una de nuestras charlas con audiencia más diversa. Tenemos participantes de Panamá, las distintas provincias de Panamá, y también tenemos participantes de otros países que nos han acompañado en esta jornada. Queremos agradecerles a cada uno de los docentes o estudiantes, también vimos por ahí, que están participando en este webinar. Les compartimos que tanto este webinar como los anteriores y también los que vayamos a realizar a futuro, los estamos compartiendo a través de nuestro canal de YouTube, que se los he colocado en el chat. Así que dentro de unos momentitos, pues también tendrán acceso a esta conferencia vía YouTube. También pues queremos recordarles que tendremos nuestro próximo webinar de educación matemática el próximo 3 de junio a las 11 de la mañana, y el enlace de inscripción y la información se estará compartiendo a través de las redes sociales de la CENACYT. Una vez más, queremos agradecer al doctor Pedro Morales Almazán por compartirnos esta interesante charla, por cedernos un espacio en su agenda, y pues esperamos que no sea la última vez que nos acompañe por acá, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia y a CENACYT por organizar esto. Que pasen un buen viernes y que aprovechen el descanso también. Gracias. Gracias. Hasta luego.